The land that you just watered last night is now being given sun to let it grow, and we thank you for your nature and the way you do things, Lord. It's just amazing. Padre Celestial, te damos las gracias porque el sol ya salió esta mañana, Señor, después de esa lluvia tan hermosa. Es hermoso ver cómo la naturaleza, ¿verdad?, recibe tu lluvia, Señor, para así dar flores, dar frutos, Señor. Gracias, Padre bueno. So I thank you for those who have come this morning, that you bless them. Te damos las gracias, Señor, por cada persona que está aquí esta mañana, Señor, en tu casa de oración, y te pedimos bendiciones especiales para todos ellos. They have come to hear your word and to get blessed by your word. Y han venido a escuchar tu palabra y a ser bendecidos con tu palabra. I pray, Father, that you give them something that stays with them, not only today, but stays with them the rest of their lives. Y yo te ruego, Padre, mi oración es de que lo que escuchen ellos el día de hoy, que se quede en su corazón, en su mente, no nada más para el día de hoy, pero para el resto de su vida. We give you all the praise, Te damos toda la honra y la gloria, knowing that you are being honored this morning with your word, and that you will bless your people this morning. sabiendo, Señor, que estamos todos aquí honrándote, Señor, a través de tu palabra bendita. Nos has bendecido tanto y nos bendice, Señor. Por eso, Padre Santo, a ti sea la honra y la gloria por siempre. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos a ti, te decimos todo esto y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Amen. Amen. All right. All right. We're going to be in 1 Corinthians chapter 3. So if you want to turn there in your Bibles, I will also have scripture on the board or on the TVs. And but also you can also have your Bible just in case. Sometimes I think of a verse that is not on the TV. So. Ok, hermanos, dice el pastor que vamos a estar esta mañana en el primer libro de los Corintios, capítulo 3, y dice que si tiene su Biblia, que tenga, ¿verdad?, su Biblia ahí, porque a veces él le gusta dar otros versículos, que busquemos otros versículos, pero los versículos principales van a estar aquí en las televisiones. But as you know, we're going through the book of 1 Corinthians. Como ustedes saben, hermanos, el pastor nos ha estado enseñando todas estas semanas sobre el primer libro de los Corintios. It's one of those books that letters that Paul wrote to them, but he wrote two of them because they need special attention. Y es uno de los libros, bueno, en realidad no es uno, dice el pastor, son dos cartas que les escribió a los Corintios, y dice el pastor, porque ellos verdaderamente necesitaban esas dos cartas, no nada más una, pero dos. He speaks a lot to the church, not individuals, but specifically to the church in general. Y aquí en estas cartas les está hablando a la iglesia, no nada más personalmente, ¿verdad?, pero en general a la iglesia él les quiere decir estas cosas. Because this church was kind of immature. They weren't really focused on God. They just knew that there was a place they could go and listen about God, but really just to go and listen, not to really get involved in their relationship with the Lord. Esta iglesia, dice el pastor, era una iglesia que estaba inmadura, no era una iglesia que estaba verdaderamente, les gustaba ir a la iglesia, ¿verdad?, pero no estaban de verdad enfocados o entregados a Dios Todopoderoso. And so here in chapter 3 of 1 Corinthians, that we're going to be in, aquí en el primer libro a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, vamos a estar aquí en el capítulo 3:1, dice así. he's going to be telling them a little bit about how to be mature in your walk with God. Les está diciendo aquí en el capítulo 3 cómo es que deben de ser la iglesia, cómo es que deben de ser maduros, cómo deben de madurar
ese compromiso con Dios sinceramente. And so he wanted them to get more mature, as the title says, let us be mature believers. Y aquí como el título que nos puso hoy nuestro pastor, seamos creyentes maduros. Dice que eso es lo que quería el apóstol Pablo de la iglesia de los Corintios, por eso les estaba enseñando en este capítulo cómo ser unos creyentes maduros. Do you consider yourself a mature believer? Ahora le digo, ¿usted se considera que usted es un creyente maduro? What is a mature believer? ¿Qué es entonces decir, qué es un creyente maduro? ¿Qué es eso? Well, I gave a few things that I wanted to say about what I think a mature believer is. Entonces yo tengo aquí varias cosas que yo estoy reflexionando en ellas y te digo, esto es lo que quiere decir un creyente maduro. I know a mature believer has a strong faith. Yo sé, dice el pastor, ahí está en la pantalla, hermanos, que un creyente maduro va a tener una fe fortalecida, una fe fuerte. It's a faith that not only in church do you hear about God and feel close to God, but you're a mature Christian with a strong faith that you're always in tune with God wherever you're at. Una creyente maduro que tiene la fe, dice el pastor, no nada más de que usted aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero donde quiera que usted esté, usted va a tener esa confianza en Dios, esa confianza en lo que Dios enseña. Amen. Also, a mature believer has humility. También un creyente que se considera un creyente maduro, ese va a ser un creyente humilde. You know, one of the things that really kind of irritates me is those Christians that think that they're the only ones that know about God and they're going to tell you what He's like. Una de las cosas que a mí no me gusta, dice el pastor, incluso que le irrita a él, es de algunos creyentes que ellos piensan, ¿verdad?, que le van a decir a usted acerca de la Biblia, acerca de las cosas de Dios, que no tienen humildad. I think true Christianity is men and women that are filled with humility, because that's the way our Lord Jesus Christ was. Un verdadero cristiano debe de estar lleno de humildad, debe de ser humilde, porque ¿saben qué, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que Él nos enseñó. And like Jesus in His heart should have love for others as well. Y así como Jesús en su corazón, debemos de tener amor por los demás, así como Él lo hizo. Amen? Amén. And also to be self-controlled. También debe de tener un autocontrol. You know, sometimes we get upset or we got strong emotions and we say things or do things we ought not to do. Porque saben, algunas veces nos molestamos, ¿verdad? Todo el mundo se molesta, pero algunas veces decimos cosas que no deberíamos de decir, y todo por no tener ese control en uno mismo. If you're always saying I'm sorry to somebody, it's probably because you lose control. Si usted se la pasa pidiendo disculpas a todo el mundo o a alguien en especial, lo siento, dice el pastor, eso te está dando una indicación que no tienes control, autocontrol de ti mismo. Because I say that a lot to Susan. Dice el pastor, porque yo le digo mucho a Susi esto, no es cierto. But also to have a servant's heart. Pero Serve others. también otra de las indicaciones que somos creyentes maduros es de que tenemos nuestro corazón de servir. En nuestro corazón queremos servir al pueblo de Dios. And you have the fruit of the Spirit. Y usted tiene los frutos del Espíritu. Love, kindness. Amor, amabilidad, sinceridad. All those things. Todos el fruto del Espíritu. Those things, these points here Estos puntos que les estoy describiendo aquí are what mature believers should have in their life. es lo que los creyentes maduros deben de tener, de poseer en ellos mismos y en su vida cotidiana. Because when Paul was writing to the Corinthians,
Porque cuando el apóstol Pablo les está hablando a los corintios, And maybe to our church today or to many churches, it's something that needed to be said, that there needs to be more maturity within the church. tal vez, ¿verdad? Él estaba diciendo eso a los corintios porque él vio la necesidad, pero ¿saben qué, hermanos? La necesidad continúa latente hasta el día de hoy para todas las iglesias. That every church member should have strong faith. Porque cada miembro de la iglesia de Cristo debe de tener su fe fortalecida en Dios. Should have humility, love for others. Debe de ser humilde el cada creyente que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y dice soy cristiano, debe de tener amor por los demás y debe además, dice el pastor, ser humilde. Be self-controlled and have a servant's heart. Y debe de tener un corazón dispuesto a servir y también de saberse controlar, saber dominar, ¿verdad?, sus emociones. You agree with me on that? ¿Usted está de acuerdo conmigo lo que les estoy poniendo en la pantalla? ¿Sí o sí? Sí o sí, I like that. You don't really have a choice. Mi hermano siempre me dice así, sí o sí, pues sí, no hay otra opción. All right, so let's get into it and see what God has for us this morning. Dice el pastor, muy bien, vamos entonces a empezar ya a la Biblia, vamos a ir a ver qué es lo que Dios nos tiene. Fíjense, hermanos, lo que Dios nos tiene esta mañana para cada uno de nosotros. And notice what Paul says in the beginning to this church that needed some talking to. Vamos a ver aquí lo que el apóstol Pablo escribió esta carta, ¿verdad? A ver qué es lo que él tiene para la iglesia y para nosotros el día de hoy. It says, I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now, you're not ready. Os di, 1 Corintios 3:2 dice así, os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Did I read verse 1? No, Oh, sorry. Verse 1, Primera sorry, Corintios, notice what it says. 1 Corintios 3:1, el que le leí es el 2, nos regresamos a 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. And so these Corinthians, instead of behaving like people led by the Spirit, they were still acting in the flesh. Así que estas personas, estos hermanos de la iglesia de los Corintios, no se les permitían ellos ser guiados por el Espíritu Santo, sino como carnales, dice aquí, como niños en Cristo. And so that's why he says in verse 2, I fed you milk, not solid food, because you weren't ready for it yet. Es por eso que en el 1 Corintios, el versículo 2, dice, les di yo de beber a ustedes leche, no alimento sólido, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía. And then in verse 3, he even goes a little deeper in it. Y luego en el versículo 3 de 1 Corintios, ahí está más específico ya el apóstol Pablo. He says, for you are still in the flesh. Porque aún, dice, sois carnales. And for while there is jealousy and strife among you, are you not in the flesh and behaving only in human ways? En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Está preguntando ahí. I think because there was division within this church, Yo creo que porque había división entre los miembros de la iglesia. now I didn't pick this verses because I have anything against our church, but the churches in Jesus Christ need to be united. No And era. that's what was wrong with this church. Exacto. Lo que estaba aquí que no estaba bien, no estaba bien con esta iglesia es que había divisiones. Y dice el pastor que lo que quiere Dios, ¿verdad?, de nosotros, que haya unión entre nosotros. There was factionalism where there was little dividing groups around different leaders. Porque había, en esa iglesia de los Corintios, había, se estaban divididos en grupos pequeños y cada uno tenía su líder
Entonces no había unión entre A ellos. lot of members had pride, Y muchos de los miembros mostraban un gran orgullo and they say, I like this teacher, I don't like that one. y decían, a mí me gusta mucho este maestro o maestra y aquella no me gusta. But churches need to be united. Pero las iglesias necesitan estar unidas. And that's why I think Paul wrote to this church so Y that yo creo que por eso es que el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia throughout history a través of the de... world that he could show other churches that this is the way you should be, and then he'll show us the way the church should be. Yo creo que el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia, ¿verdad?, para hacer hincapié en lo que sí se debe de hacer en las iglesias y en lo que no se debe de hacer. Y dice el pastor, se lo escribió a esta iglesia, pero ha seguido, estas cartas han seguido a través de todas las generaciones, ¿verdad? Hasta el día de hoy, hasta la actualidad, nos está hablando Dios con estas cartas. Notice what he says in verse 4. Versículo 4, 1 Corintios 3, 4. For one says, I'm of Paul, and the other says, I follow Apollos. Are you not being merely human? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? He's hitting them pretty hard. Está preguntando aquí, y aquí el apóstol Pablo está hablando directamente con ellos y diciendo, ¿a poco haciendo eso no son carnales del mundo? You know, one of the things is that we forget that God sees and He knows everything. Right? Una de las cosas que a veces se nos olvida, hermano, es que Dios ve todo, sabe todo, Él conoce todas las cosas And He will correct us. y Él nos va a corregir. He will not let us go in a wrong direction without letting us know you're going in the wrong direction. Él no nos va a dejar que vayamos en la dirección incorrecta sin antes recordarnos y decirnos, estás yéndote por el camino equivocado. Because this church Porque esta iglesia is starting to divide. empezó esta iglesia de los Corintios a dividirse. And some would say, let's go to Paul's Bible study and not Apollos. Y decían, vamos a los estudios bíblicos, ¿verdad?, de Pablo, pero no vamos a ir a los de Apolo. And some would say, let's go to Apollos and not Paul. Y otros decían, vamos al estudio bíblico de Apolo y no vamos a ir al de Pablo. Because Paul is too mean. Porque Pablo es muy estricto, decían. He went straight to the point. Pero sí, el apóstol Pablo era una persona estricta y les decía las cosas así como él las pensaba, ¿verdad? I think that's why he wrote to churches and not to personally to people themselves. Yo creo que por eso el apóstol Pablo se refería aquí a las iglesias en general y no específicamente a una persona en general, directamente, sino a toda la iglesia. Notice verse 5. Versículo 5, 1 Corintios 3:5. He's still on this subject. He says, what then is Apollos? What is Paul? But they're just servants through whom you believe as the Lord assigned to each. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. The Lord assigns us. Porque nuestro Señor es quien nos asigna. He assigns us to the right places at the right time for the right reason. Él nos asigna a nuestro Señor en el lugar preciso, por la razón precisa y en el momento en que Él lo quiere preciso. And we need to know that when God gives us a direction, you'll know when it happens, that we need to follow that. Y usted necesita entender que cuando Dios nos da la dirección, nos está diciendo que hagamos, necesitamos nosotros obedecer, necesitamos nosotros hacer lo que el Señor nos está diciendo. Because He does have a direction for you. He has a specific plan for your life and for your family. Porque Él sí tiene algo específico para ustedes, hermanos, específico para cada uno de nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia. Él tiene un plan. And if you're not talking to Him or thinking about Him very much during the week, it's like having a bad marriage where you only talk to each other once in a while.
Y si usted no está hablando con Dios, orando, ¿verdad? Leyendo su palabra como se debe de hacer, le voy a decir, dice el pastor, es como tener un matrimonio que no están bien, ¿verdad? Que nada más se hablan de vez en cuando y nada más se saludan de vez en cuando. Eso no es un buen matrimonio. Así es la relación que debemos de tener con Dios Todopoderoso también. We need to have a loving communication with our Lord. Necesitamos tener una comunicación amorosa y buena con nuestro Señor. Asking questions. Pregúntele, si tiene usted dudas, si tiene usted cualquier pregunta, hágasela a Dios. He's not going to judge you. Él no lo va a juzgar a usted, He'll give you a good answer. sino que lo que Dios va a hacer es que le va a dar a usted una respuesta buena, la respuesta correcta. I know sometimes we think, no, I tried to talk to him, I don't hear anything. Sí, es cierto, mucha gente dice, pues yo trato de hablar con Dios, pero yo nunca escucho nada de Él. I've said that to myself many times. Y yo he dicho eso, dice el pastor, yo me he dicho eso a mí mismo muchas veces. And then something will happen, or I'll do something, and I'll remember what I asked him, and he says, that's your answer. Y luego algo sucede, ¿verdad? Y Dios me contesta, y luego yo siento que Dios me dice, esa es tu respuesta a lo que tú me estabas preguntando. So Paul says here in verse 5, we're servants through whom you believe as the Lord assigns to each person. Así es que el apóstol Pablo está diciendo aquí en esta carta a los Corintios, hermanos, él dice, porque somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, el Señor te pone a servir. Notice verse 6. Versículo 6. He says, Paul says, I planted, Apollos watered, but it was God who gives the growth. Dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Can you imagine ¿Se puede usted imaginar if every one of us as members of Temple que si cada uno de nosotros como miembros de Templo Bautista, Monte Calvario, find out or realize your gift that you have for our church? se imagina usted que si usted, cada uno de nosotros aquí, encontráramos ese don que Dios nos ha dado, ese regalo que nos ha dado para servir. I love the way that our worship team is growing. Me gusta tanto la forma en que nuestro grupo de adoración y alabanza está creciendo. The ladies that are on the team are excited to be there, Las and God drew them to that ministry. Las hermanas que están en el grupo de alabanza, hermanos, dice el pastor, Dios las ha traído, las ha puesto como este grupo que son. Our ushers who do stand at the door and greet, and those who do the offering, God has called them. I've never asked anyone to do anything. God just tells them, and they do it. Y dice el pastor, los sugieres, hermanos, que cuando usted llega a estar en la puerta con una sonrisa, ¿verdad? Saludándolos, guiándolos, enseñándolos, o que ayudan con cuando tenemos la Santa Cena. Y dice el pastor, ninguno de ellos yo les dije vengan para que sirvan, sino que de ellos solos ha salido, porque Dios los ha llamado a servir. You know, one of the hard things to be in a church is an usher. Y una de las cosas difíciles, hermanos, de servir en la iglesia, ¿saben cuál es? El ser ujier. Because you gotta, whether you're feeling good or not, you gotta be like, hey, welcome. Ya sea que usted se sienta bien o no, usted, si lo ponen en la puerta, usted va a sonreír aunque no se sienta bienvenido, ¿cómo está? And you just had a fight with your spouse, and you're like, welcome to the temple. Y aunque haya tenido ahí en el estacionamiento un disgusto con su esposo o esposa, ya que llega aquí, ay, bienvenido al templo. And then the husband comes through, and you're like, welcome. Y luego ahí viene el esposo y usted está diciéndole, saludando a todos, y usted ve a su esposo y dice, bienvenido. Take a flyer. Ayuda, help with something. Go help somebody. No, but God wants us to know our gifts, because if we can work together,
And everyone knowing our gifts, God will do a work in a church that you've never seen. Porque si todos nosotros, ¿verdad?, conocemos cuál es el don que Dios me ha dado en mi iglesia para servir y empezamos a servir como Dios quiere, ¿verdad? Imagínense nada más cuánta bendición va a tener esa iglesia. And it's not the people that do things. Y no son las personas que hacen las It's not cosas. like Apollos watered and the other, gave or whatever, but it's God who gives the growth and makes it happen. Fíjense lo que dice aquí en este versículo, hermanos, está diciendo el pastor. No es de que lo que nosotros hagamos, porque dice el crecimiento lo ha dado Dios, ¿verdad? Él es el que hace que maduremos, que crezcamos en el Señor. Pero pues todos tenemos que poner de nuestra God parte. uses us. Dios nos usa a And nosotros. He gives you the best gift you could have to glorify Himself in His church. Porque Dios le da a usted el don perfecto, ese don que le ha dado, y si usted lo pone a trabajar aquí en la iglesia, porque Dios es el don que le ha dado, quiere que usted haga algo con eso. This Imagínense. was the problem with the Corinthian church. Y ese es el problema que se presentaba en la iglesia de los Corintios, They were kind of doing their own thing. porque cada quien estaba haciendo lo que quería. And God wanted to organize it His way. Y Dios quería organizarlo a su manera. So pray what God would have you do here at Temple. Así es que yo le digo a usted que ore al Señor y pregúntele, Señor, ¿en qué es lo que yo quieres que bendiga a tu iglesia? ¿Cuál es el don que me has dado? I guarantee God will guide you in the right direction. Yo le garantizo a usted que Dios lo va a guiar a usted en la dirección correcta. Verse 7, Versículo 7. Paul says this, so neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. And notice what he says, if you start doing those gifts that he has put on your heart, he says, he who plants, and in verse 8, he who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. God will bless you. Dios lo va a bendecir a usted si usted sirve en la iglesia, si usted hace lo que Dios le está pidiendo que haga. Think about it, Póngase a pensar en esto, dice el pastor. Piense en esto, qué tan importante So es. start thinking about it. You leave today, next week you come back next Sunday, you might be a whole different person. Dice el pastor, piense en lo que le estoy diciendo el día de hoy. Usted se va a su casita, siga pensando, orando a Dios, hablando en Dios. Y la semana que entra, usted va a ver que va a ser una persona lista, transformada, lista para servir en la casa de Dios. We're not just individuals. God has us together for a reason. Porque no somos nada más individuales, seres individuales, sino que Dios nos ve como una comunidad que somos la comunidad de Cristo, la iglesia de Cristo. Look what Paul says in verse 9. It's amazing. He says this. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 9, 3:9 de Primera de Corintios. It says, for we are God's fellow workers. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. And you are God's field, God's building. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. We're building a membership of God in our church that will go out into the world. Porque estamos edificando, aquí como dice, somos edificio de Dios, estamos edificando, labrando, ¿verdad? Es una colaboración que hacemos, hermanos, los cristianos aquí en la iglesia, porque acuérdense, dice el pastor, que no nada más vamos a estar aquí, nosotros vamos a salir allá al mundo, y es cuando uno puede mostrar, ¿verdad?, qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. I love, he says, for we, all of us, are God's fellow workers. We work together. Porque me gusta aquí tanto como dice,
Dice, porque nosotros, está diciendo, nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios. And he puts a period right there. Y pone allí un punto final, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. And we build something that the world will see and want to join. Porque entonces de esta forma seremos algo que el mundo se va a dar cuenta de nosotros cómo somos, y el mundo, ¿verdad?, también va a querer ser invitado, el mundo va a querer conocer de Dios. And it's all by God's grace. Y todo es por la gracia de Dios. He builds the foundation. He gives us the gifts. Y todo esto lo estamos haciendo por la gracia de Dios, porque Dios es el que edifica la fundación de nuestra vida cristiana. Él es el que nos da el crecimiento a nuestra vida And cristiana. whatever He gives you, accept it Amén. and use it. Sea lo que sea que Dios lo quiera usar, ponga oídos alertos y atentos, hermanos. Dios lo quiere usar a usted para su honra y gloria. Dice el pastor, escúchelo y úselo, póngase a escuchar al Señor y hacer lo que Él le dice. That's a hallelujah. Esa es una aleluya, ¿verdad? Notice verse 10. Versículo 10. He says, according to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. Fíjense qué versículo tan más extraordinario, hermanos, ¿eh? Conforme a la gracia de Dios, porque Dios por su gracia, ¿verdad?, hemos sido salvos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Él le da esa gracia. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, dice, y otro va a venir a edificar encima del fundamento que yo puse, está diciendo el apóstol Pablo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, Dios pone las bases, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Dios pone el fundamento. Y luego otro va a venir a seguirle, como decía alguien, regando, ¿verdad? Hablándole de la palabra, enseñándole en la escuela dominical, enseñándolo los miércoles, enseñando cuando viene a las predicaciones el domingo. Pero cada uno, ya nosotros vamos a decidir cómo ir y hablar de la palabra de Dios y cómo dar testimonio. You know, it reminds me of today. I went to teach a Sunday school class. Y dice el pastor, esto me recuerda el día de hoy como cuando yo fui a enseñar a la escuela dominical esta mañana. It's Mano Gomez's class, Es Sunday school es class, la clase del hermano Gómez de la escuela dominical. and he's teaching it. Él está enseñando la clase The people are loving it, y las personas les gusta mucho esa clase. and I had the privilege to build upon the work that he's doing. Y yo pude ir y dar esa clase, y es como lo que dice aquí, ¿verdad? Que pude ir yo, dice el pastor, y aparte de lo que ya está listo en la clase, me tocó a mí sobreedificar sobre lo que ya está hecho ahí. And that's how we work together. Así es entonces como la comunidad de la iglesia, en la iglesia es como trabaja todos juntos. We all work together. We build on each other's ministry. We talk good about other ministries. Así es como debemos de hacer, hermanos, dice el pastor. Debemos de uno con otro ayudarnos, ¿verdad? Y no andar hablando mal de los hermanos, no andar diciendo, ay, esa clase no me gustó, esta sí, esa música no me gustó, esta alabanza sí, esta no. No se trata de estos hermanos, por favor, entendamos, se trata de que todo esto se hace para Dios Todopoderoso. Porque Él lo merece, hermanos, porque Él nos amó primero. Él nos dio salvación. And whoever serves in a church Y cualquier persona que sirve en la iglesia is serving God, right? está sirviendo a Dios, ¿verdad? So no one's better than anybody else, no matter what you're doing. No, así es que nadie es mejor que otra persona, nadie, hermanos. Todos estamos aquí
para servir, para darle gracias a Dios. The people that come and clean the church on weekdays, Las personas que vienen y limpian la iglesia entre semana, las hermanitas que vienen y limpian. every week you have a clean church. Cada domingo usted viene a unos baños limpiecitos aquí a la iglesia que huela bonito. They're just as important as any other ministry, as even me behind this pulpit. Es tan importante lo que ellos hacen, cada quien es tan importante ese ministerio como el ministerio, vamos a decir, de yo que vengo aquí a traerles el mensaje de la Biblia. God gives us Dios nos da entonces, a gift. nos da a nosotros un don, un regalo. Use it for His glory. Así es que úselo usted para la gloria de Dios, hermanos. Y si no lo ha descubierto todavía, ore por ese regalo. Because notice what He says at the end of verse 10. Porque fíjese lo que te dice aquí al final. Let each one take care how he builds upon it. Y dice, y otro edificará encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno. Every one of us Cada uno de nosotros. who does any work in the church is Cada uno important. de nosotros que ofrece su servicio voluntario, ¿verdad? De amor a la iglesia. Acuérdese que usted está sobreedificando para la gloria de Dios. Because it all comes down to Jesus Christ being the main foundation. Porque todo al final, hermanos, todo al final viene al Señor Jesucristo, que Él es la fundación, Él es la cabeza de la iglesia. Notice verse 11. Versículo 11, 1 Corintios 3:11. For no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ya, hermanos. ¿Y cuál es ese fundamento? Jesucristo mismo. Make sure that's your foundation. Quiero que esté seguro, dice el pastor, que esté usted seguro que el fundamento es Jesucristo en su vida de usted. Notice in verse 12, he then says this. Now, if anyone builds on a foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, or straw, Dice, si alguien edifica sobre este fundamento, fíjense qué clave es aquí. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, con plata, piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca, notice what he says in verse 13. versículo 13. Each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test the sort of work each one has done. Fíjense, hermanos, en el 1 Corintios 3:12 se está diciendo cómo es que el cristiano edifica, ¿verdad? Puede usted edificar su fundamento sobre el fundamento con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera o con heno y hojarasca, pero todo eso con lo que estemos edificando va a ser, dice en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues tiene todo eso que usted esté haciendo para el Señor, va a ser revelada porque va a ser pasada por fuego. Si es pasada por fuego el oro, ¿verdad? Si usted edificó para el Señor en oro, pues aquí dice que va a resistir, pero si es en madera o hojarasca, la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Amen. Amén. Do honest work for the Lord. Así es de que haga su trabajo para el Señor, hágalo honradamente, honestamente, hágalo de todo corazón, God will bless you. porque Dios lo va a bendecir. You know, even if He doesn't, He's going to bless you some other way, but He's going to bless you in a way that you never thought was possible. Es cierto, a veces, ¿verdad? La recompensa no viene luego, pero Dios lo va a recompensar porque Él no se queda con nada. You know, most ministries, when I was with Calvary Chapel, Saben, cuando yo, la mayoría de los ministerios, y cuando yo estaba en la iglesia Calvary Chapel, I noticed that when I started going to, because that was the first church I really started going to,
Y cuando yo empecé a ser parte de esa iglesia, a ir a atender esa iglesia, que en realidad esa fue la primera iglesia que el pastor de todo corazón quiso atender e ir allá. And when I started to know some of the pastors, when I got to know some of the pastors, Perdón, cuando empecé yo a conocer a algunos de los pastores de la iglesia de Calvary Chapel, I said, how did you start? Did you go to school or what yo happened? les decía, ¿cómo es que usted está aquí de pastor? ¿Usted fue a la universidad, a la escuela, al colegio bíblico? ¿A dónde? And about 9 out of 10 of them Y 9 de los 10 pastores said, we started by picking up the trash in the property. me dijeron a mí, empecé yo recogiendo las basuras en el estacionamiento de la iglesia. And the Lord put us where we're at. Y nuestro Señor nos puso donde estamos ahora. And I thought, how is that possible? Y yo me dije a mí mismo, ¿cómo va a ser esto posible? Because God sees the willingness to serve, whether it's picking up trash or preaching behind. Porque Dios ve la intención de su corazón. Dios ve la intención de su corazón, ya sea que usted empiece, ¿verdad? O la intención de su corazón limpiando la iglesia, la basura, haciendo diferentes cosas. Dios ve la intención y Él te lleva en su camino a donde Él quiera que usted vaya. God says if you're faithful in the small things, He will bless you with bigger things. Porque Dios nos dice, si tú eres fiel en lo pequeño, ¿verdad? Yo te bendeciré en lo grande. Amen? Amén. Verse 14. Versículo 14. We're almost finished here. It says, if the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. God always blesses. Dios siempre bendice, siempre bendice. But when we do things in the wrong way, Pero cuando hacemos las cosas en la forma errónea, no errónea, que lo hace uno con mala intención, there's a different outcome. la recompensa, ¿verdad? Ya no va a estar ahí. You can do the same work, but with the wrong attitude, a whole different response will come from your work. Porque si usted hace la misma cosa, pero con una actitud errónea, una actitud que no es la que se espera, lo que va a suceder es que no va a tener la misma recompensa al final. El resultado no va a ser lo mismo. Mucho tiene que ver con la intención que uno haga las cosas. Because it says here, Porque dice aquí, if your work is done the right way that God wants, it will survive. porque dice aquí que si la obra de alguno sobre edificar, si es lo correcto como tú estás haciendo las cosas para Dios, habrá recompensa. But if it's the wrong way, notice verse 15. Pero el versículo 15 nos dice, 1 Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Wow. You could do the same work, Puede usted hacer el mismo trabajo que la otra persona hizo, but if it's not done the right way, pero si no se hace, ¿verdad?, con la intención que se debe de hacer para Dios, debe de ser una intención buena del corazón. you will suffer loss. Entonces, si usted no lo hace así, entonces va a haber pérdida, van a sufrir pérdida. And there's some people that say, I want to be a Christian, but I don't want to be, those crazy Christians. Hay muchas personas que dicen, saben que yo quiero ser cristianos. Yo los he oído también. Dicen, yo quiero ser cristiano, yo quiero ir a la iglesia, pero no quiero ser uno de esos cristianos locos que siempre están en la iglesia, que están leyendo la Biblia. No, they would even say, you know what, I just want to get in through the door. I don't care. I don't need to do it. I just want to get in. Incluso hay personas, y sí es cierto, que dicen, yo lo único que quiero es entrar al cielo de panzazo, aunque sea entrar y ya. Who doesn't want to just get in, right? Pues todos queremos no ir al infierno, ir al cielo, ¿verdad? And they think that if I accept Jesus,
Y piensa que si yo acepto a Jesucristo, that's all I have to do, and I'm going into it. y yo es todo lo que tengo que hacer, y yo así ya voy directo al cielo y es lo único que me interesa. I don't know, maybe not. Pero a lo mejor, ¿verdad? No existes de corazón, ¿verdad? Because if your heart's not right, Porque si el corazón de usted no está correcto con Dios, usted que de verdad sea honesto, you can come to church every Sunday. usted puede venir a la iglesia cada domingo. And if you're in your heart, you're there, I'm here because I have to, because I want to go to heaven. Y si usted But I really don't want to be here. en su corazón dice, yo de verdad no quiero estar aquí, pero nada más vengo porque tengo que ir, esto me va a llevar al cielo. Because I know if I miss one or two, he might get mad and Porque a lo mejor si yo no vengo unos 2 domingos a la iglesia, a lo mejor allá arriba se enoja y luego ya termino en el infierno. But you got to come to church. Usted debe de venir a la You iglesia got to live your life y debe de vivir su vida and enjoy God. y disfrutar de Dios. No matter what you do, No importa lo que usted haga, God has a plan. porque Dios tiene un plan para la vida de usted. Get right with Him in your mind and in your heart. Así es de que hable con el Señor, ¿verdad? Y póngase bien con el Señor, póngase a cuentas con Dios en su corazón y en su mente. Amen? Amén. Something to think about. Es algo algo que se quiera que se pongan a pensar. Like I say, you should put this on your wall in your room. Think about these things. Y debería de ponerse un letrero, ¿verdad? En su cuarto y decir, pensaré acerca de estas cosas, de lo que oyó en el sermón el día de hoy. Why don't we all stand? Muy bien, entonces se puede poner de pie, hermanitos, por favor, Get the circulation even para back que in your ya legs. tengan circulación en sus piernas. Because I see here 51 minutes. Sorry. But anyway, if God has touched your heart for anything, you want to just come forward, speak to the Lord. I want you to do that as the music plays. I want you to come and get things right with God if it needs to be, or just talk to Him. Before it goes. El pastor les está haciendo una invitación, hermanitos, y dice que si usted el día de hoy, en todo lo que oyó de la palabra,